Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo foro fruto del acuerdo entre ABC y Fan Society, que de nuevo celebramos de forma digital. En anteriores encuentros ya hemos hablado de mercados europeos y también de megatendencias y de inversión temática. Para este tercer encuentro hemos elegido como tema central la inversión responsable y con criterios ESG, medioambientales, sociales y de buen gobierno. Porque frente a las dudas de si esta forma de inversión se dejaría atrás con la crisis que ha provocado el coronavirus en los mercados, hemos visto que ha ocurrido todo lo contrario. Se ha demostrado el mejor comportamiento de esta estrategia, sus ventajas, y se ha visto que incluso ha cobrado impulso en las carteras. A lo largo de esta próxima hora vamos a hablar precisamente de mitos que quedan atrás sobre la inversión responsable, vamos a hablar de ventajas y oportunidades que ofrece en este contexto y del crecimiento que se está experimentando tanto en la demanda por parte de los inversores como en la oferta por parte de las entidades. Dos gestoras, Schroder, CEO de BHF Asset Management, nos van a contar la experiencia que están teniendo con la ESG desde el punto de vista de los proveedores de producto y les agradecemos que estén aquí con nosotros esta tarde, pero vamos a comenzar este debate con Jorge González, director de análisis de Tresis, para inaugurar esta charla y para que nos explique desde un punto de vista de la gestión patrimonial y la selección de fondos las oportunidades que ve en estas estrategias. Así que empiezo dándote la bienvenida, Jorge. Jorge González, director de análisis de Tresis, bienvenido a este debate y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Alicia. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por la organización de este evento y bueno, encantado de poder responder todas las preguntas que puedan surgir a lo largo de esta charla. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando contigo para que nos cuentes precisamente tu experiencia desde el lado del análisis de fondos. Mi primera pregunta se remite un poco al titular de este debate. ¿Sigue vigente la ESG en momentos de dudas en los mercados, que ahora parece que el ruido de corto plazo es el que manda? ¿Pero crees que sigue siendo una estrategia a considerar no solo por los gestores, sino también por los analistas de fondos y por las casas de asesoramiento como Tresis? Pues sí, la verdad es que en estos momentos al final nos podríamos centrar mucho en el corto plazo. Oye, caen los mercados, vendo, compro, qué es lo que hago, ¿no? Y podríamos haber perdido un poco un punto de vista más a largo plazo, que al final cuando invertimos de una manera socialmente responsable y tenemos en cuenta factores ESG, suele ser una inversión más a largo plazo. Sin embargo, tiene una peculiaridad estas caídas de mercado. No son unas caídas que hayan sido provocadas por criterios absolutamente financieros, han sido un tema más sanitario, una crisis pandémica pues, diferente a las que hemos visto en el pasado. Y esto un poco provoca que se analicen las cosas de manera diferente, ¿no? En esta situación yo creo que ha cobrado mucha importancia a la hora de realizar inversiones algunos de los factores de inversión socialmente responsable, como puede ser el factor social. Un ejemplo así básico es, oye, si tengo que elegir entre una empresa u otra del mismo sector, me decantaría a aquella pues que tenga factores sociales mucho más asimilados dentro de la compañía que permitan, por ejemplo, que los empleados se vayan a teletrabajar a su casa de una manera pues, más fácil y que a lo mejor a nivel costes tengan menores costes y, por tanto, se vean menos impactados. Por lo cual, pues, en esta crisis ha habido factores socialmente responsables que te ayudan a tomar decisiones de inversión también en el corto plazo, más allá del largo plazo. Pero ¿cuáles crees que son los motivos de que haya tomado impulso en estos momentos? ¿Puede ser que este tipo de estrategias esté funcionando mejor que las estrategias no responsables? Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? O sea, más allá de ser socialmente responsable está el tema de en qué sectores se centran, ¿no? Hemos visto que hay sectores como el energético que ha sufrido muchísimo en esta pandemia y en general los fondos de inversión socialmente responsables no suelen tener un peso muy importante en empresas energéticas por temas de contaminación. Vemos lo mismo con empresas mineras que tampoco han tenido un comportamiento especialmente positivo. Y en cambio hay otros sectores donde sí que hay una apuesta, pues por ejemplo todas las empresas tecnológicas que apuestan por una revolución tecnológica que permite menor contaminación, que además por factores sociales te ayudan bastante y que han tenido en los últimos años mucho foco por parte de los inversores en el punto de gobernanza
pues que estaban en una situación mucho mejor antes de la pandemia. Esto ha llevado a que se impulsen estas empresas frente a otras. Luego tenemos el tema salud, ¿no? En esta crisis, pues al final cuando se invierte de una manera socialmente responsable, pues se suele poner un acento muy superior en sectores sanitarios frente a otras inversiones, y yo creo que eso ha tenido que ver. Y luego, por otro lado, están las dinámicas del ser humano en general, la dinámica que está llevando a la sociedad, una mayor importancia de factores pues, sociales, medioambientales, lo estamos viendo con los temas raciales en Estados Unidos y en Europa. Esos factores, ese cambio de paradigma en la sociedad también ha impulsado una inversión que tiene en cuenta criterios extrafinancieros. ¿Tú crees que la demanda entonces está siendo un catalizador de este auge? Y también si crees que la oferta lo está siendo, porque es verdad que en los últimos meses estamos viendo muchísimas gestoras de fondos lanzando nuevos vehículos enfocados en la lucha contra el cambio climático o estrategias similares. Sí, yo creo que la sociedad está demandando cosas nuevas. Lo empezamos viendo con una parte con los institucionales, lo veíamos en el extranjero con los planes de pensiones franceses, lo hemos visto con el plan de pensiones de Noruega, pero luego, dentro de la sociedad española, yo creo que hubo un cambio al principio con una encíclica del Papa sobre temas medioambientales que llevó a las organizaciones pues, religiosas a demandar a las diferentes entidades productos socialmente responsables o que tuviesen algo de foco en criterios medioambientales. Hemos tenido la cumbre del clima primero en París, luego la que vimos aquí en Madrid, que también han llevado a impulsar un cambio en la sociedad, ¿no? Un cambio de mentalidad y a pedir este producto cuando va al banco, cuando va a su entidad de banca privada, cuando va a cualquier entidad de servicios financieros. Y luego, por otro lado, hemos visto cómo las gestoras, en muchos casos, se han lanzado a hacer un cambio en sus formas de gestionar en general, ¿no? Han firmado los acuerdos de la ONU, UNPRI, hemos visto cómo lo han ido integrando poco a poco en su ADN, cómo poco a poco han ido incorporando estos criterios y porque consideran que no solamente tienen una importancia cuando hacen sus inversiones en los términos de rentabilidad, sino también qué hacen con el dinero de sus clientes. Y en base a esta importancia han tomado pues, la decisión de incorporarlo en todos los productos y a lanzar nuevos productos, lo cual es una ventaja muy importante, pero al final en España el mercado de fondos de inversión tiene unas particularidades un poco especiales. Los productos, si están registrados, si tienen 500 partícipes, pues tienen unas ventajas fiscales muy importantes en los cuales pues hace 7 años era muy difícil que un cliente de la calle pudiese invertir siguiendo criterios de inversión socialmente responsables y en cambio ahora que se han ido registrando productos en España, que cada vez hay más inversores dentro y que hay una transpacibilidad, pues cada vez lo tienen más accesible y esto ha permitido también que esa demanda que surgía en la sociedad se haya podido satisfacer por parte de las entidades. Sí. Claro que sí, entonces tenemos por un lado el catalizador de la demanda, también el de la oferta y luego está el tema de la regulación. ¿Crees que también puede ayudar a dar impulso a la inversión responsable? Sé que luego vais a hablar más en profundidad de este tema, pero así a priori, ¿crees que está ayudando? Bueno, lo hemos visto sobre todo en el extranjero. Hemos visto como un ejemplo muy claro es Francia, ¿no? Donde los planes de pensiones deben contar con criterios de inversión socialmente responsable. Esto llevó a un impulso muy importante en los últimos años en términos de volumen de inversión socialmente responsable. Lo hemos visto los planes de pensiones holandeses, hemos visto cómo estas sociedades pues, que eran privadas, que en algún caso sí que hay cierto impulso público, pero también privadas, han llevado a un aumento, ¿no? de la oferta y de la inversión en general. Aquí en España lo que hemos visto es cómo los planes de empleo tienen una regulación que no les obliga a invertir de manera socialmente responsable, pero sí a tener en cuenta este criterio. Ellos decidirán si lo llevan a cabo o no, pero por lo menos se tienen que mojar, tienen que decidirlo y antes no hacía falta decirlo, en cambio ahora sí que tienen que decirlo, ¿no?
Este impulsa, es un criterio que impulsa. Ahora veremos pues, otros criterios, como puede ser la posibilidad de que cuando nos hagan un test de idoneidad a la hora de tomar unas decisiones de inversión en nuestro banco o entidad financiera, se nos pregunte si queremos invertir de una manera socialmente responsable o no. Yo creo que mayoritariamente en la sociedad española va a decir que sí, porque me sorprendería mucho que alguien cuando le pregunten, oye, ¿quieres tener en cuenta criterios socialmente responsables? Diga que no. Y cuando digan que sí, al final la entidad va a tener que ofrecer estos productos y ahí va a surgir de esa regulación que nos obligan a preguntar a los clientes, va a surgir un aumento de demanda que ese ya no va a ser un aumento por parte del cliente que llega a la entidad, llama a la puerta y te lo pide, sino que obligados por esta pregunta que nos hagan en el test de idoneidad, pues tengamos que ofrecer al cliente estos productos y eso va a provocar un aumento del dinero hacia esa gama de productos. Desde luego, Jorge, desde vuestro punto de vista, a la hora de seleccionar y analizar los mejores fondos de inversión responsable que hay en el mercado, ¿hay algo que miráis con especial interés? ¿Hay algún truco básico a vigilar cuando buscas un buen fondo de inversión responsable? Bueno, nosotros partimos de la base de que nuestros clientes, cuando nos demandan un producto de inversión, lo que busca es rentabilidad. Para nosotros ese criterio se sigue manteniendo, sea un producto de inversión socialmente responsable o no lo sea, y es el primer criterio. O sea, no vamos a invertir en un producto en el cual el cliente consideremos que no tiene capacidad de generar rentabilidad. Eso es primordial. Yo creo que hay que mantener las bases de eso y todos los clientes cuando invierten buscan un retorno y aparte del retorno no, digamos, no económico, quieren ese económico que les sirva, digamos, de base. A partir de ahí, la demanda es muy diferente en función del cliente. Hay clientes que buscan más factores, pues mayor impacto medioambiental, es lo que les preocupa, pero en general nuestro cliente, el cliente que nosotros tenemos en Tresis, le suele preocupar factores sociales. Entonces, nuestra forma de analizar los fondos se centra mucho en estos factores. Demandamos muchas veces a las gestoras información sobre sus análisis, sobre, cuando deciden invertir, qué criterios tienen, es lo que miramos e intentamos evitar pues, aquellos fondos que te dicen que llevan criterios socialmente responsables, pero realmente no lo tienen tan integrado, lo que se denomina internacionalmente el greenwashing, ¿no? Pues intentamos evitar ese ruido. Queremos que al final cuando nuestro cliente nos demanda un producto de inversión socialmente responsable, pues que se sientan tranquilos de que aquello que nosotros les aconsejamos cumple con sus necesidades y con sus objetivos. Entonces, nos centramos mucho en esos criterios socialmente responsables, en la parte social, y es algo que le ponemos mucho acento. Una de las razones por las que te lo preguntaba es precisamente porque, según un reciente estudio de Refinitiv que hemos publicado hoy, el 84% de los inversores institucionales encuestados por la consultora dicen que el greenwashing, es decir, facilitar credenciales medioambientales engañosas, se está extendiendo. Entonces, por eso te pregunto, cuando analizas este tipo de productos, ¿ves que hay mucho greenwashing en la industria de fondos, que hay fondos que dicen ser responsables y no lo son? ¿Cómo lucháis contra algo así? Sí, yo creo que en este momento que ha aumentado tanto la demanda, las gestoras han visto, en algún caso, las gestoras que no consideraban los criterios socialmente responsables históricamente, pues se han visto obligadas a lanzar algún tipo de producto, a algún vehículo en el que te dicen que tienen en cuenta criterios socialmente responsables, pero la realidad que ves es que luego no tienen un equipo de análisis detrás que sustente esto. Y entonces ahí sí que se ve un ruido, una oferta de productos que realmente no es socialmente responsable. Pero esto lo vemos no solamente en términos de fondos de inversión, si entramos en emisiones de bonos que te dicen, oye, este bono es verde, y luego te encuentras con que la actividad que se va a financiar no tiene nada que ver con criterios socialmente responsables, ¿no? Simplemente, oye, no es nada alarmante lo que invierten, pues le pongo la coletilla verde y si el que lo mira no está muy atento, pues si cuela, pues perfecto, ¿no?
Entonces, es cierto que sí que encuentras muchas cosas que no son serias, pues eso, que te dicen, oye, yo cumplo con criterios socialmente responsables, pero luego no tienen un equipo de análisis, no preguntan, no votan en las juntas generales de accionistas, no les ves como que les faltan muchas cosas. Pero hay otras gestoras que en cambio lo llevan a rajatabla, lo hacen de una manera muy, muy seria y desde hace mucho tiempo. Te dejo también este debate para que luego amplíes con las gestoras invitadas. Desde el punto de vista de producto, una pregunta muy rápida, porque la inversión responsable o los criterios ESG se pueden aplicar tanto en fondos de gestión activa como en productos de gestión pasiva o ETFs. Hay un reciente estudio también que hemos publicado que dice que los ETFs con criterios ESG son la principal tendencia ahora mismo en el mercado europeo de fondos cotizados y que podrían recaudar 30.000 millones de euros en Europa, duplicando los activos que tenían a finales del año pasado. ¿Entre sí también utilizáis ETFs responsables en las carteras de vuestros clientes? Sí. Nosotros usamos al final como por temas de traspasabilidad y de ventajas fiscales se necesitan usar fondos indexados en vez de ETFs, utilizamos fondos indexados, pero cuando utilizamos vía pues, un fondo de fondos, sí que podemos utilizar ETFs, hemos utilizado en el pasado, a día de hoy no estamos utilizando, pero bueno, podríamos encontrarlo. Nosotros nunca nos cerramos a tener gestión pasiva o activa, buscamos lo mejor para el cliente y al final lo hacemos. Y lo que dices tú es una realidad que yo creo que es muy patente. El crecimiento de los vehículos de ETFs en Europa ha sido espectacular. De hecho, en el mes de marzo, con las caídas que había en mercado de renta fija, de renta variable, veíamos como los flujos en ETFs socialmente responsables eran muy mayoritarios, a pesar de que la gente en general lo que podías esperar era una retirada de dinero, ¿no? de cualquier producto. En este caso seguían atrayendo dinero y yo creo que es una tendencia respecto a años anteriores que sí que no habíamos visto, porque sí que lo que veíamos antes era que la gente cuando invertía de manera socialmente responsable buscaba la gestión activa y no tanto la pasiva, y en cambio este año sí que estamos viendo un incremento de la gestión pasiva en ese lado. Perfecto, pues te hago una última pregunta, un poco una mirada al futuro. ¿Crees que dejará algún día de haber fondos responsables porque todos lo serán? Es decir, ¿todos los fondos acabarán aplicando el filtro ESG? ¿Qué piensas? Bueno, es algo que se habla muchísimo en el sector, ¿no? De si en 2030, en 2050 no existirán los fondos no responsables. Y yo la verdad es que considero que sí que van a seguir existiendo tanto responsables como no responsables, porque al final hay gente pues que más allá de los criterios éticos o morales que puedan tener a la hora de determinar ciertas inversiones, pues que les gustan invertir en ciertos sectores, pues como puede ser el armamento, pues en las empresas de tabaco, de alcohol, y que esas empresas van a seguir atrayendo capitales y que por mucho que se incremente la inversión socialmente responsable y se normalice y sea el estándar habitual dentro de nuestras carteras, pues habrá gente que demande otros productos, ¿no? Siempre ha habido gente que demanda otros productos que están fuera de nuestro radar. Por ejemplo, hemos visto el incremento este año también del oro, de la demanda de oro, pues a lo mejor podemos encontrar dentro de 10 años que nos están pidiendo un fondo que invierta solamente en tabaco o que invierta solamente en armamento, ¿no? Yo no descarto que esos sectores sigan atrayendo capitales y por eso va a ser muy difícil que veamos solamente inversión socialmente responsable. Muy bien, pues ahí queda tu previsión. Muchas gracias, Jorge, por esta charla y tras estas palabras, pues te paso la batuta del debate con nuestros expertos de ODO, BHF Asset Management y Schroders. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues damos un poco la palabra ahora a dos grandes gestoras, dos gestoras internacionales con un gran abanico de productos que además, pues como comentaba antes, hay gestoras que se han lanzado últimamente en la inversión socialmente responsable, pero en este caso encontramos dos gestoras que llevan muchos años con los temas de la inversión socialmente responsable. Por un lado tenemos a Inés del Molino, que es Business Development Manager de Schroders, y por otro lado tendremos a Leo, que es Country Head de ODO.
Empezando por Inés, buenas tardes, muchas gracias por conectarte hoy. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas. Schroders es una casa pues que lleva 20 y tantos años, ¿no?, invirtiendo con criterios socialmente responsables, que tiene muchísimos productos de inversión socialmente responsable, que tiene un equipo propio pues de más de 20 personas dedicado en exclusiva a temas de ISR. Al final es una casa donde para vosotros es muy importante estos criterios, ¿no? Bueno, para nosotros son absolutamente básicos. Es así de importante. Cuando hace 20 años empezamos a crear el equipo de inversión socialmente responsable, el objetivo era que todos nuestros productos terminasen integrando criterios de sostenibilidad a la hora de analizar las compañías en las que invertimos, bien en sus bonos o bien en sus acciones. Y efectivamente, este 2020 nos ha traído muchas desgracias, pero a nosotros a nivel corporativo nos va a traer que todas y cada una de las estrategias que gestionamos nosotros ya integren criterios de sostenibilidad, independientemente de que lancemos productos sostenibles per se, pero cualquier estrategia ya lo va a integrar. Así que para nosotros es básico. Leo, para vosotros como Casa Odo, una casa que también lleva con criterios socialmente responsables desde hace 15 años, firmantes de los pactos de inversión responsables de Naciones Unidas, de Carbon Disclosure Project, de un montón de temas, y que además pues tenéis una vertiente francesa con lo que eso lleva. También para vosotros es algo esencial, ¿no?, el tema de la inversión socialmente responsable, ¿no, Leo? Hola Jorge, sí, efectivamente. Y buenas tardes a todos y muchas gracias a los que estáis del otro lado por seguir este debate. Efectivamente, nosotros nos tomamos muy en serio la inversión social responsable. Como casa francesa que somos, nuestro origen es francés, como bien dices. Yo creo que Francia en este sentido nos lleva un poco de adelanto, ¿verdad?, a los mercados del sur de Europa en cuanto a tomarse las inversiones sociales de una manera más intrínsecas en el momento de crear producto, de ofrecer soluciones de inversión. Y por eso pues, estamos orgullosos de ir haciéndolo poco a poco, no volvernos locos. Decías antes que no somos Schroders y nosotros una de esas casas que se ha lanzado en esta última moda, y así es. Nosotros vamos paso a paso, partido a partido, viendo dónde podemos llegar y dónde podemos ofrecer soluciones que sean socialmente responsables, inversión socialmente responsable, pero que impacte de manera real en la construcción de las carteras en nuestros procesos de inversión, al fin y al cabo. Inés, a mí me gustaría saber, un poco, sabiendo que vienes, que trabajas en una casa con mucha historia, si nos podrías explicar cuál ha sido la evolución de la inversión socialmente responsable en los últimos años, cómo ha ido evolucionando los productos que ofrecéis a los clientes, qué dinámicas habéis ido viendo. Pues mira, yo creo que el origen y el principio de todo está en la exclusión. La exclusión era la parte más básica y más rudimentaria de atajar la inversión socialmente responsable. No invertir en compañías armamentísticas, en juego, en alcohol, etcétera, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista eso se quedaba muy corto. ¿Por qué? Porque la exclusión no ayuda a mejorar. Antes, cuando te entrevistaba Alicia, una de los comentarios que has hecho ha sido el compromiso de votar a favor o en contra en las mesas en los consejos de administración. Y desde nuestro punto de vista, cuando excluyes, simplemente dejas al margen un sector, pero no le ayudas a evolucionar. Y muchas veces lo que nosotros también creemos que es muy interesante es poder entrar en esos consejos de administración y ayudar a esas compañías a avanzar en la sostenibilidad. Es cierto que una empresa de armamento es muy difícil que por mucho que nosotros votemos en contra, de repente dejen su objeto de negocio, pero sí pueden relanzar nuevas líneas de negocio, podemos trabajar con ellos. Es decir, lo he puesto como un ejemplo porque yo creo que es lo más gráfico, pero en cualquier caso nos parece que esa exclusión se quedaba corta a la hora de intentar que el mundo entero viviera de una forma sostenible, no solamente en cuanto a las finanzas o en cuanto a las inversiones. La derivada, el objetivo al que todos queremos llegar, pues es ese impacto. Es decir, que cada céntimo que nosotros invertimos en algo esté relacionado con un objetivo sostenible. O bien sea para los famosos bonos verdes, que no son otra cosa más que bonos dedicados a la financiación la financiación de proyectos
ecológicos, sino también para proyectos sociales, para proyectos de buena gobernanza en las compañías. Es decir, el impacto directo, medible y un poco más obvio para el inversor, ese es el objetivo al que nos dirigimos. Y es verdad que cada vez nos estamos dirigiendo de una forma, yo creo que más llamativa hacia ese impacto. Esa sería lo que nosotros hemos visto como la evolución. Y en vuestro caso, Leo, a mí me gustaría, vosotros, que en una casa que lleva, pues eso, que lleva muchos años invirtiendo, que me ayudaras a despejar un poco las dudas que puedan surgir con el tema de la inversión socialmente responsable. ¿Qué factores veis que han sido a lo mejor en los últimos años temas que en Francia o en otros países habéis visto que eran barreras que se han derribado? ¿Qué barreras dirías tú que siguen existiendo en España? Pues a lo mejor que pensemos que la rentabilidad es más baja, que el universo de inversión pues es un poco inferior y que me ayudes un poco a derribarlas. De cara a nuestros espectadores hoy, pues ¿cuáles veis qué mitos hay detrás de la inversión socialmente responsable que seguramente no sean reales? Sí, la verdad que yo creo que en las reuniones que tenemos con clientes y sobre todo tal vez hace 2 años eran más comunes, ¿verdad? Porque ha avanzado muy rápido en España también, como tú decías antes en tu entrevista, la implementación o la adopción por parte de los inversores, antes era una cosa muy institucional, cada vez está llegando más al público retail, pero había dos preguntas clave en todas las reuniones. ¿Va a afectar esto a la rentabilidad? O, oye, ¿me quedo sin universo de inversión o os quedáis sin universo de inversión aplicando estos criterios? Yo creo que algunos son mitos y otros son realidades. En cuanto al universo de inversión, hombre, de una manera muy simplista, una aplicación muy suave de criterios ESG no tendría por qué reducir mucho el universo de inversión, pero en la realidad, incluso haciendo una de las primeras cosas que se hizo en el mundo de la inversión social responsable, que es lo que Inés decía, exclusión, evidentemente, excluyendo algún sector, estamos reduciendo inevitablemente el universo. Otra cosa es, ¿nos interesa tener esos sectores en nuestro universo, sí o no? Pues igual no, ¿verdad? O sea, que una exclusión ya implica una reducción de su universo. Pero esa reducción se hace con un objetivo clarísimo, que es mejorar el retorno ajustado por riesgo. Y este sí que es un mito, que la inversión social responsable da menor rentabilidad. Yo creo que esto sí es un mito. Y a mí me gusta un ejemplo muy sencillo y intento aplicar la lógica. ESG, al fin y al cabo, las letras hacen la E a medio ambiente, environment, en inglés, la S, la parte social, y la G, la parte de gobierno corporativo. Pues bien, una empresa que consuma menos energía va a tener menos costes. Una empresa que trate bien a sus empleados, que los remunere bien, que les dé buenas políticas de permanencia, va a ser más fácil para ellos atraer talento y retenerlo. Y por último, una empresa que nos dé más información sobre cómo organizan a sus directivos, cómo se compone su consejo de administración, cómo de diverso es, cómo protege los derechos minoritarios, que tenga auditorías internas, va a ser una empresa que va a tener menos riesgo. Entonces, una empresa de estas características, que trate bien a los empleados, que consuma eficientemente la energía, que dé información clara y precisa, va a ser, por definición, una empresa que lo va a hacer mejor que otra que no tenga en cuenta estos tres factores. Y para muestra un botón, y nosotros hemos mirado a un universo de unas 600 compañías que principalmente son grandes y medianas compañías europeas, y hemos mirado y hemos puesto mucho énfasis en la S y en la G, ¿vale? En el talento humano y en el gobierno corporativo. Y si clasificamos aquellas compañías con mejor evaluación, con mejor nota en estos dos aspectos simultáneamente, la S y la G, talento humano y gobierno corporativo, y las comparamos contra aquellas que peor nota tienen en estos dos factores, observamos un hecho aplastante en cuanto al término de la rentabilidad. En los últimos 3 años, las empresas con mejor nota lo han hecho un 35% mejor que aquellas empresas con peor nota. Y a 5 años, un 50%. Y todo esto lo han hecho con una volatilidad media de 7 puntos menos. Con lo cual, hay datos que lo avalan. E incluso mirando, y hicimos este ejercicio en mitad de la crisis del COVID, y asumiendo que era un escenario distinto, complejo y un periodo de tiempo muy corto. Pero miramos con estos mismos criterios qué hicieron esas compañías con mejor nota entre mediados de febrero y mediados de marzo, la caída de los mercados brutales, y el mes posterior, un mes de recuperación, mediados de marzo, mediados de abril.
Y lo que encontramos, y aquí la verdad que con todos los disclaimers posibles, porque el periodo de tiempo es muy, muy corto, pero vimos cómo esas compañías con mejor nota en la S y en la G resistieron muchísimo mejor que aquellas con mal rating y recuperaron de una manera muy similar. Con lo cual, el mito de que invertir con criterios SG empobrece tu rentabilidad, creo que está demostrado con los datos. Muchísimas gracias, Leo. Quería recordar a todos los que nos están escuchando que tenemos un hashtag que es ABC Fund Society Live, en el que nos pueden enviar cualquier pregunta y así yo se las puedo trasladar aquí a Leonardo y a Inés e incorporarlas a nuestro debate, ¿no? Y bueno, mientras llegan, me gustaría preguntarte, Inés, ¿cuál crees que para ti que es la mayor ventaja de la inversión socialmente responsable? Pues mira, al final la sostenibilidad la tenemos que avalar todos y cada uno de nosotros en nuestra vida personal y en nuestra vida como inversores. Nosotros en Esrodes entendemos la sostenibilidad como un compromiso con el futuro. Y esto que suena un poco cursi o que es un poco como un lema, lo que se traduce es que satisfacer las necesidades de hoy no puede ser a costa de que las generaciones futuras no puedan satisfacer sus necesidades. Es decir, no se puede invertir a toda costa. Yo estoy de acuerdo con el mito que yo creo que ha dejado bastante claro que es un mito y que no es realidad, que ha explicado Leo, de que no son inversiones menos rentables. Es verdad que se busca mucho más la calidad. Dentro de esa calidad nos vamos a quitar muchos disgustos que hemos visto en el pasado, que no eran previsibles y que a lo mejor si hubiéramos buscado un poquito criterios de sostenibilidad, pues no habríamos caído en ellas, ¿no? Hemos tenido un ejemplo muy reciente este último trimestre con esa empresa alemana. Pero en ese sentido lo que nosotros creemos es que los criterios de sostenibilidad nos van a ayudar a todos y a cada uno de nosotros. Nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que aportar nuestro granito de arena nosotros como gestores, es decir, como parte activa que coge el dinero de los ahorradores y lo invierte para obtener esa rentabilidad que todo el mundo estamos buscando. Pero luego también cada uno de nosotros como sociedad tenemos una obligación de aplicar criterios de sostenibilidad. Las compañías tienen la obligación de aplicar unos criterios de sostenibilidad y de buenas prácticas con sus empleados, con sus clientes, con sus accionistas, con sus proveedores, con sus deudores, es decir, con el entorno con el que se relacionan. De manera que el impacto de la sostenibilidad desde nuestro punto de vista va mucho más allá de una cartera con el titulito de sostenibilidad o con el titulito de cambio climático. Esto implica un cambio en la actitud de cada uno de nosotros a nivel inversor, pero también a nivel ciudadano como miembros de una sociedad, ¿no? La verdad, Inés, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que hay ciertos temas que también hay que perder de vista. No sé, Leo, si tú ves algún riesgo a la hora de llevar a cabo estas inversiones, porque claro, lo que dice Inés, hay grandes ventajas de esta inversión, pero también hay algún riesgo. No todo es tan fácil, ¿no? Yo veo principalmente un riesgo, pero que es un riesgo, yo creo, común cuando invertimos en mercados financieros y que es el que está relacionado con el horizonte de inversión. Invertir a 6 meses, a un año, siguiendo estos criterios, para mí el principal riesgo sería las condiciones de mercado. Por ejemplo, un mercado ultraalcista en el que todo sube, todo lo de peor calidad lo hace mejor y nosotros invirtiendo con criterios sociales, pues perdemos ese rally. Como mencionabas antes, momentos en los que por una coyuntura particular, un sector, hablabas del sector energía, lo haga mejor que el mercado. Pues probablemente invirtiendo con estos criterios no vamos a tener exposición a ese sector. Entonces, es un riesgo, pero es un riesgo inherente de toda inversión a largo plazo. Y yo creo que la inversión con criterios sociales responsables es una inversión, por definición, a medio y largo plazo. Queremos dejar un planeta mejor, un planeta más sostenible para las siguientes generaciones. Con lo cual, en ese plazo, medio y largo plazo, la inversión con criterios ESG va a favorecerse que los mercados en periodos largos tienden a ser más racionales y vamos a acertar, vamos a añadir valor cuando invertamos a través de estos criterios. Un poco por volver a la actualidad, ¿no? Irnos
lo que han sido los últimos 6 meses. Y un poco también preguntándoos a los dos, si hay un poco de debate, pues también se agradecería. ¿Cuál veis o cómo veis que ha tenido impacto en los temas de inversión socialmente responsable relacionados con el tema COVID-19? ¿Cuál ha sido el impacto en mercado? ¿Cómo habéis visto esta situación? ¿Cómo se han movido estos fondos de inversión? ¿Cuál ha sido su comportamiento en general? No sé si, por cambiar un poco la dinámica, si quieres empezar tú, Leo, y luego pasamos a Inés. Bueno, bien, gracias. Yo creo que lo que hemos visto con el COVID-19 es una acentuación o aceleración de una tendencia, una megatendencia que es más ESG. Ya hablábamos de esto a finales del año pasado, pero la crisis del COVID la ha acentuado. Infraestructuras sostenibles, movilidad inteligente y sostenible. Un enfoque en los aspectos sociales y de gobierno corporativo se ha visto acentuado en la crisis del COVID. Y aquí hablamos de lo que puede ser un efecto péndulo, un péndulo que se ha movido desde un foco en la E, que era muy, muy importante previo al COVID, a un foco en la S, en las personas, al fin y al cabo. Y lo hemos visto, porque tal vez los principales sufridores de esta crisis hemos sido las personas, tanto cuando somos empleados, como cuando somos clientes, como cuando somos proveedores. Y esto va a cambiar tal vez o va a acelerar una serie de focos. Como empleados, pues muchos hemos temido por nuestra salud o han temido, por suerte no es mi caso, pero muchas personas han temido por su salud. Hemos temido por quedarnos sin trabajo, cómo iba a afectar esta crisis a nuestra situación laboral. Se ha podido acentuar la desigualdad. Y aquí las empresas han tenido tienen unos retos, que es reorganizar horarios, formar a sus empleados, dar acceso a una sanidad buena a todos sus empleados, prevenir discriminación, exclusiones. Son retos que esta crisis va a disparar. Pero los proveedores también ha sido un reto, y es que ha habido una disrupción de la cadena global de suministros o de producción, al fin y al cabo. Esto tiene un impacto operacional, financiero, reputacional para muchas empresas que van a vivir un nuevo reto. Van a tener que vigilar estos riesgos, van a tener que comprometerse a tener códigos de conducta. Y por último, cuando somos clientes, pues todos hemos sufrido las consecuencias. Cuando íbamos al supermercado y no teníamos aquellos productos que necesitábamos, estamos más concienciados también con la huella social y la huella medioambiental. Esto a las empresas también es un reto, van a tener que moverse más y más rápido al mundo digital, van a tener que garantizar la continuidad de su negocio, estar más cerca de su cliente. En definitiva, la E, la S y la G interactúan en hacer una empresa sostenible, pero sin duda, y esto lo tenemos más claro ahora, una empresa es ante todo una organización humana. Capital humano y gobierno corporativo van a ser críticos para el crecimiento sostenible y la creación de valor. Una empresa con un capital humano bueno, con un buen gobierno corporativo, va a hacer que esa empresa sea más sostenible para con sus clientes, para con los empleados, para los proveedores, para el medio ambiente, para la sociedad civil y para los accionistas, al fin y al cabo. Con lo cual, esta es la gran aceleración que hemos observado estos últimos meses. ¿Vosotros, Inés? Pues mira, Jorge, nosotros una de las cosas que hemos detectado a nivel industria ha sido muchas entradas de dinero en los fondos categorizados como sostenibles. Y ha habido un ahorrador un poco obligado o forzado. Yo creo que la palabra forzado y ahorrar nunca han estado en la misma frase. ¿El por qué? Pues porque como nos han prohibido salir, consumir y han cortado un montón de gastos habituales, ese extra que de repente hemos tenido lo hemos recibido, y muchos de esos ahorradores han decidido destinarlo a fondos orientados a la sostenibilidad, a cualquiera de las 3 siglas, que yo creo que cada vez será algo más común que las carteras cubran los 3 ámbitos, el medio ambiente, la parte social y la parte de gobierno corporativo. Y además no hay que olvidar que, ya lo hemos comentado, durante este periodo tan crítico de bolsa que vivimos, cuando empezaron los confinamientos en cadena en las distintas economías, hemos visto cómo la recuperación la han liderado, por así decirlo, o han sacado mejor nota en esa recuperación las carteras que tenían más sesgo sostenible que las que no lo tenían. Por lo tanto, hemos visto durante esta crisis que la sostenibilidad ha ganado adeptos, es decir, hemos encontrado cómo encontraban refugio muchos inversores,
y nos parece que es el camino que seguirá siendo. Y otro de los aspectos que nos parece muy importante destacar es que, por un lado, el gasto público en sanidad, que antes creíamos que seguiría creciendo por el envejecimiento demográfico, sobre todo en los países desarrollados, pues esta crisis sanitaria nos ha hecho más que demostrar que seguirá creciendo el gasto sanitario. ¿Por qué? Porque por mucho que el gasto público pueda abarcar mucha parte de ese gasto sanitario, también necesitaremos gasto privado. Es decir, todo el sector de biotecnología, de salud, de sanidad, también creemos que se habrá visto reforzado con esta maldita crisis sanitaria que hemos vivido. Hemos todos, yo creo que, aprendido a pedir diagnóstico por Zoom o por cualquier plataforma para nuestros hijos al pediatra, porque no podíamos acercarnos a él. Y el último de los aspectos que yo creo que esta crisis sanitaria ha cambiado y ha revolucionado es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es verdad que todos los titulares se llenaban de noticias medioambientales, sobre todo cuando tuvimos la cumbre aquí en Madrid, y con esta crisis parece que el medio ambiente se nos había olvidado. No hay que olvidar que ya sucedió en la crisis financiera del 2008, las emisiones de CO2 durante la crisis del 2008 cayeron drásticamente, y es verdad que luego se recuperaron, y esta vez el confinamiento, la paralización de tantas personas ha supuesto una bajada en el número de emisiones de CO2 absolutamente increíble, y desde nuestra forma de entenderlo en los redes es que eso van a intentar que no se recupere. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la Unión Europea está en un acuerdo, intentando llegar a un acuerdo para que la Unión Europea sea cero emisiones en el 2050. Es decir, estamos en la senda de que la sostenibilidad se convierta en una parte y en un aspecto absolutamente fundamental de la vida de cualquiera de nosotros. Así que yo creo que esta crisis pues ha acelerado, como bien decía Leo, ha acelerado muchos de los criterios de sostenibilidad y ha despertado mucho más la conciencia de lo que ya existía. He visto que iban llegando muchas preguntas, así que vamos a intentar intercalarlas en nuestra conversación según vayan llegando. Nos preguntan, la primera pregunta sería si creéis, tanto Leonardo como Inés, que las inversiones ESG revolucionarán los mercados financieros del mundo en la próxima década. Y si pensáis que la regulación podría ser un catalizador, como lo ha sido también el COVID-19. No sé, Inés, si quieres empezar tú y luego pasamos a Leo. Absolutamente. Nosotros creemos que de aquí a la próxima década, por descontado, la sostenibilidad va a ser absolutamente el ADN, y es la que va a llenar las páginas de esos titulares de la prensa. Pero no tanto las noticias, yo qué sé, como decir, más impactantes, ¿no?, sino porque vamos a empezar a trabajar de forma sostenible todos, de manera que ya no se va a poder trabajar de una forma que no sea basándonos en la sostenibilidad. Desde nuestro punto de vista, la forma que nosotros tenemos de entender el mundo es que es una revolución, igual que estamos viviendo la revolución tecnológica y estamos dentro todavía de ella y no somos conscientes de lo que estamos viviendo, estamos acompañando esa revolución tecnológica de una revolución sostenible, y esa revolución sostenible cambiará muchas vidas en la próxima década y en los próximos lustros, es decir, no solamente de aquí a 10 años, sino que esto va a llevar un cambio en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Y en vuestro caso, Leo, ¿es algo que contempláis? Y luego, si la regulación podría ser también ese catalizador, Hombre, sin duda yo creo que la regulación va a ser necesaria, ¿verdad?, para acelerar aún más. Comentabas antes sobre planes de pensiones en el extranjero, que gracias a la regulación pues había convertido en mainstream. Sin duda, no nos queda duda el hecho de que el test de unidad de MiFID sea necesario incorporar una valoración sobre los criterios ESG va a ser clave. Hay un factor importante que a veces no nos damos cuenta o lo pasamos por alto, y que a mí me ha tocado vivirlo estos últimos días a nivel personal, que es el tema generacional. Los millennials, que van a ser la generación que está invirtiendo ya, pero que va a ser muy importante, lo tienen, no sé, ya en su ADN el tema ESG. Y tal vez los que somos un poco, bueno, que no somos de esa generación, digamos, pues a veces no lo vemos. Y me pasó a mí, hace unos días me llegó un paquete de regalo con 3 cachivaches, pero muy bonitos puestos,
y yo lo abro en casa y, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? No. Adolescentes diciendo, no, hombre, pero si viene envuelto con estos plásticos para que no se rompan los botes, esto, ¿quién te ha mandado esto? O sea, mira hasta qué punto cosas que para mí, que estamos hablando de estas cosas, pero que somos de otra generación, ponemos por delante lo bonito del regalo, cuando un millennial tal vez se fija en todo el castigo que supone para el medio ambiente. Entonces yo creo que la regulación es necesaria, pero sin duda esa nueva generación mucho más consciente, que lo lleva ya dentro de su forma de pensar, pues va a ser clave en la aceleración. Antes hablábamos sobre el greenwashing y a lo mejor las dificultades que encontramos los analistas a la hora de seleccionar un producto, ¿no? No sé vosotros como proveedores qué dificultades veis a este tema del greenwashing, y luego me gustaría relacionarlo con otra pregunta que nos ha llegado pues a través del hashtag, que es si vuestras gestoras tienen equipos especializados solo en ESG que trabajan como analistas, o si por otro lado son los analistas financieros habituales los que integran factores ESG a la hora de analizar estas compañías. No sé, Inés, si empiezas tú. Pues mira, respecto a lo del greenwashing, es verdad que es como, yo esto le pongo siempre el mismo ejemplo y es como sin azúcares añadidos. No, mira, concrétame más. Es decir, no es un todo vale. Decir que yo soy sostenible al inversor se le queda muy lejos. Y de hecho nosotros que hacemos un estudio global de inversores, a más de 20.000 inversores en 32 países todos los años, nos sorprende mucho porque un 36% está convencido de que querría invertir en estrategias sostenibles, pero luego solo invierte el 14%. Y el motivo que dan de por qué no están invirtiendo ese 36%, que sí que estaría convencido de hacerlo, es porque les falta información. Por lo tanto, aquí nosotros creemos que el papel del asesoramiento es básico, es fundamental. Es decir, nosotros, las gestoras, somos cada vez más transparentes. Bueno, de hecho, es uno de nuestros objetivos, ser absolutamente transparentes para que vosotros, los asesores, conozcáis exactamente qué hacemos, cómo lo hacemos, qué es para nosotros sostenibilidad, qué es no sostenibilidad, cómo trabajamos, para que vosotros podáis trasladarlo a ese inversor final y que pueda conocer las bondades que ofrecen las distintas maneras de hacer las cosas, que por supuesto hay muchas casas sostenibles y no todos hacemos las cosas igual. Así que yo creo que esa transparencia es importantísima para diferenciar al que dice que es sostenible del que realmente está trabajando en ser sostenible. Y respecto a los equipos, nosotros, nuestra forma de hacer es teniendo un equipo exclusivamente dedicado al análisis de la inversión socialmente responsable. Y estos equipos trabajan combinados con los equipos tradicionales de análisis fundamental, es decir, de los que leían los balances y saben si una empresa merece la pena o no. Y en esa combinación es en la que terminan encontrando la oportunidad o desechando esa oportunidad si no cumple alguno de los dos criterios, tanto el fundamental como el de inversión socialmente responsable. En vuestro caso, Odo, ¿cómo lo integráis vosotros este tema y qué importancia tiene a la hora de diferenciarse respecto a la competencia el hecho de que haya algunos ofreciendo productos ISR sin realmente serlos? Sí. Nosotros en Odo BHF intentamos ser muy prudentes con este tema, porque, como decía antes al principio de la intervención, la inversión ESG es algo muy serio y nosotros queremos evitar precisamente, y por eso vamos muy despacio en la construcción, queremos evitar precisamente el greenwashing. En nuestro caso, hablar de ESG implica que todo el proceso de inversión de los fondos que lo aplican está implicado y no simplemente dedicarnos a excluir un sector. Entonces, esto nos hace que a día de hoy el 25% de los activos que gestionamos siguen criterios ESG. Tal vez parezca poco, pero es precisamente por eso, porque nos gusta ir despacio, poco a poco, y que tenga un impacto real en la forma de gestionar, en los procesos de invertir. Hablábamos antes de regulación. Creemos que para evitar ese greenwashing, que hay una regulación o unos estándares europeos puede ayudar mucho de aquí en adelante. En cuanto a la integración concreta, pues en nuestro caso sí, tenemos un equipo dedicado de ESG y tenemos un sistema propietario, evidentemente para una plataforma que da un rating a las compañías en las que invertimos, que lo elaboramos en casa. Evidentemente ese sistema se nutre de fuentes externas, pero es este equipo quien está al frente. Pero es
un enfoque muy pragmático el que intentamos seguir en Odo, y esto implica que los equipos de gestión, los equipos de análisis y de inversión tradicionales van a estar muy involucrados en todo el proceso. De tal manera que nosotros, cuando analizamos una compañía, por un lado, va a ir el equipo de ESG con un cuestionario ESG para saber qué preguntarle y saber qué rating darle, pero también el equipo de gestores y analistas, cuando se reúnen con una compañía, van a hacerle preguntas y luego va a haber un intercambio de información, porque es la única manera de poder tener ese enfoque tan integrado. Nos lo tomamos muy en serio, lo decía, y no es que solo haya un equipo dedicado, ni que los equipos de gestión y análisis estén muy involucrados, toda la compañía está muy involucrada. En Odo BHF hace tiempo ya descubrimos o definimos 5 objetivos prioritarios para expandir la integración de ESG en todos los fondos. El primero de ellos es la cobertura ESG. Como te decía, este universo que vamos a hacer un análisis de una manera propietaria, pero también monitorear todo a lo que no lleguemos. El segundo paso sería la integración de procesos ESG en la gestión de los fondos, una estrategia de cambio climática, alinear nuestras carteras con el objetivo, la trayectoria a 2 grados en 2050. Y luego formación a los empleados, no solo los que gestionan, sino también a los equipos de marketing, de ventas, como es mi caso. Y por último lado, el quinto objetivo es reporting, hacer reportes, contribuir con publicaciones, con intercambio de publicaciones para contribuir, para hacer un entorno inversor más sostenible. Con lo cual, la ESG nos la tomamos en serio y considerando que el greenwashing puede hacer mucho daño. Muchas gracias, Leo. Nos quedan apenas 10 minutos, así que voy a intentar dejar las últimas preguntas. Pedir perdón a todo el mundo que ha mandado preguntas y que no vamos a poder responderlas por falta de tiempo. Bueno, las últimas preguntas que me quedan sería preguntar a Inés, es una pregunta que ha llegado hace poco, sobre el tema de la inversión de impacto, si es algo que vosotros consideráis, si tenéis productos diferentes a los ESG que se centran únicamente en este tema. Y luego, bueno, si quieres aprovechar y que no sea de impacto y quieres hablar de algún otro producto, pues que también lo hagas. Pero vamos, la pregunta que nos hacen por el chat es a través de fondos de impacto. Pues para centrarme en la pregunta que nos hacen, que agradezco muchísimo, tenemos dentro de nuestra gama de fondos, tenemos fondos de impacto. Los tenemos a través de una gestora especializada que nos compramos el año pasado, que se llama Blue Orchard, que está especializada en estrategias de impacto. Tienen muchas estrategias de microfinanzas, tienen estrategias en renta fija emergente, y gracias a eso nosotros hemos podido completar la gama de producto que teníamos, y de hecho vamos a seguir lanzando productos gracias a ellos bajo este lema de impacto. Luego, aparte, tenemos un montón de estrategias sostenibles, pero la categoría de impacto directamente nos viene proporcionada por esa gestora que compramos, que se llama Blue Orchard. Perfecto. En el caso de Odo, me gustaría preguntar un poco, otra pregunta que también nos ha llegado, sobre si estos temas de inversión solamente se centran en renta variable o puede ser también renta fija, private equity, productos ilíquidos. No sé si vosotros es un tema, cuando hablas del 25% ESG, en vuestra casa, si contempláis ese 25% de una manera transversal, si tenéis todo tipo de productos o es algo específico que se centre en renta variable. Nosotros a día de hoy, en cuanto a fondos líquidos se refiere, hemos intentado cubrir las principales categorías de activos, renta variable, renta fija, incluso bonos convertibles, categorías en las que tenemos fondos que siguen criterios ESG y que tienen etiquetas externas, que es muy importante en este esfuerzo de evitar el greenwashing y evitar llamar a todo ESG, pues tenemos etiquetas externas en esas principales categorías de activos. Hablabais justo ahora de tema impacto. En fondos líquidos es cada vez más difícil mirar el impacto real, ¿verdad?, que tenga. Donde estamos viendo una posibilidad de valorar el impacto real es en el private equity. Con activos reales, con private equity, está mucho mejor posicionado tal vez para mirar ese impacto. Y aquí hemos lanzado recientemente, el mes pasado, un fondo de private equity que es realmente innovador porque se va a centrar en buscar
oportunidades para la transición energética y la próxima revolución industrial, que va a ser foco medio ambiente, claramente. Hay muchas oportunidades en el mundo de la inversión que van mucho más allá de invertir en un parque de energía renovable, que ya se ha hecho, ¿verdad? Pero hay temas como son el software, los servicios de soporte para esa transición energética, la movilidad eléctrica, las ciudades inteligentes, la economía circular y toda la reutilización de residuos, donde el private equity está muy bien posicionado, donde hay fondos de grandes nombres bien conocidos, KKR, Carlyle, TGC, CPG, como iniciativas mucho más nicho por inversores especializados, donde creemos que a través de un fondo de fondos de private equity podamos dar acceso a inversores cualificados, en cierta manera. Y hemos construido, o pretendemos construir, una cartera diversificada que tengan en común contribuir a la mejora o proporcionar soluciones a los retos medioambientales que se nos plantea. Y dos objetivos, por un lado, con este fondo. Un fondo que se llama, no lo he dicho creo, ODO Environmental Opportunities. Dos objetivos, por un lado, diversificación en temas medioambientales, construir una cartera que sea global con distintas estrategias, tanto growth capital, buyout, infraestructura y distintos temas. Tres principales: optimización de los activos renovables, eficiencia energética y gestión de recursos, con el objetivo último de generar un impacto significativo. Y para ello nos hemos centrado en 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para ello, este fondo es una estrategia innovadora, híbrida, que combina, por un lado, inversiones en fondos, mínimo el 70% va a estar en fondos primarios o fondos secundarios, y un 30% va a estar en coinversiones. Vamos a invertir en aquellas empresas de la mano de estos grandes nombres del private equity. Con lo cual, creemos que es una manera, por tener algo de color de lo que siempre hablamos de la inversión tradicional, renta variable, renta fija, pues bueno, los activos y líquidos, el private equity en concreto, creemos que puede estar muy bien posicionado para explotar estas oportunidades. Leonardo, nos comentabas un fondo de private equity, pero que teníais más producto. Como es un tema difícil de invertir muchas veces, el tema de private equity, ¿te quedarías con algún otro fondo de la gama? Sé que ambos trabajáis en una casa con un montón de productos y que a lo mejor es muy difícil que me digáis cada uno un fondo, pero yo sí que os voy a pedir, por favor, si os podéis mojar de decir, oye, de cara a lo que queda de 2020, después de verano, el fondo con el que yo me quedaría, que tenga en cuenta estos criterios, sería este. Si podéis decirme, si empiezas, Leo, un poco... Si tienes alguno, que es una pregunta difícil este tema. Sí, no, me lo pones fácil, porque es verdad que tenemos muchos, pero por suerte mi fondo estrella, el fondo ODH Avenir Europe, sigue criterios ESG, con lo cual, bueno, pues voy a hablar de mi mejor fondo, el fondo más conocido por el mercado. Es un fondo que dentro del proceso de inversión sigue estos criterios y es un fondo que aquí discrepo un poco con la forma en la que has planteado la pregunta. No es para después de verano hasta final de año, es un fondo para tener en cartera a lo largo del plazo, porque es un fondo que busca a las compañías líderes del mañana, por lo cual es un fondo por definición de medio y largo plazo. Y llevo casi toda la tarde hablando de que invertir con criterios ESG, el mayor riesgo es jugar el corto plazo, pues no. Este es un fondo para invertir para el medio y largo plazo, porque a través de la aplicación de criterios ESG vamos a buscar buenas compañías que van a hacer una sociedad del mañana más sostenible. Y en vuestro caso, Inés, ¿cuál sería ese producto que dirías, este es el que quiero para la cartera de mis hijos para los próximos meses? Pues mira, para la cartera de mis hijos para los próximos meses estoy de acuerdo con Leonardo, que yo no sé si para los próximos meses, pero yo sí lo haría para los próximos años, en cuanto a décadas se refiere. Sería nuestro fondo de cambio climático. Hemos hablado mucho de la importancia, yo creo que cuando la gente habla de sostenibilidad lo relaciona mucho con el planeta, con la sostenibilidad del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y efectivamente nosotros en el 2007, para que veas que no es una moda ni nada reciente, en el 2007 lanzamos esta estrategia intentando aprovechar las oportunidades que el cambio que estamos viviendo iban a proporcionarnos. No solamente invertir en medio ambiente es invertir en energías limpias. Es que eso es quedarse muy en la parte más básica. Es también en la eficiencia energética, porque no hay que olvidar que un 24% de las emisiones de CO2 proviene de la calefacción de los edificios. Por lo tanto, la eficiencia energética, que por regulación va a ser obligatoria, será es una fuente de oportunidades.
en los recursos naturales, en las compañías con bajas emisiones, en los transportes sostenibles, que los vehículos eléctricos ya tienen un 25% de cuota de mercado en los últimos 10 años. Es decir, abarcamos de una forma muy amplia, porque es una cartera de renta variable global, abarcamos de una forma muy amplia todos los sectores que se van a ver influidos por el cambio climático. Y voy a dejar 2 datos. El primero, el pacto que se llega en el 2015 en la Convención de París establece que para que la temperatura no suba más de 2 grados de temperatura, necesitamos reducir un 80% las emisiones de CO2. Eso quiere decir que nos va a cambiar la vida a todos y cada uno de nosotros de una forma que no nos lo imaginamos, porque para ese 2030 tenemos que vivir una transformación absoluta. En esa transformación absoluta se van a tener que invertir cerca de 2 trillones de dólares cada década. Es decir, la economía americana va a tener que ser invertida en esta transformación. Y desde nuestro punto de vista ofrece una oportunidad. No deja de ser una cartera de renta variable global. Por lo tanto, estamos invirtiendo a largo plazo en una temática que tiene un proceso a largo plazo y que es lo que yo le dejaría a mis hijos, que ya, como bien habéis dicho todos vosotros, las nuevas generaciones están completamente mentalizadas y es como no se coge el coche, no se puede tirar un papel a la papelera que no sea y hay que efectivamente evitar los plásticos a toda costa. Así que yo sería un poco la recomendación, que miremos más a largo plazo, que de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas y nos pueden dar todavía muchos sustos la volatilidad, pero que si ampliamos el plazo podemos ser ganadores de esas temáticas, ¿no? Y el fondo se llama Global Climate Change, que no lo he dicho. Perdón. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido un debate súper interesante. A mí se me ha pasado el tiempo volando y ya son las 6. No quiero robarle mucho tiempo a la gente, así que yo creo que lo mejor es que cerremos aquí. Pedir disculpas a todas aquellas personas que han formulado preguntas que no nos ha dado tiempo a responder, pero bueno, yo creo que las que hemos respondido, al menos por lo menos lo hemos hecho con buena intención, ¿no? Y dar muchas gracias de nuevo a los dos, a Leonardo y a Inés por haber intervenido hoy y le devuelvo el turno de palabra a Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Disculpad que estaba silenciada. Estaba agradeciendo de nuevo la intervención de Jorge, de Inés y de Leo. Creo que ha sido un debate fantástico y pedirles disculpas por estos pequeños minutos de retraso, pero es que estamos hablando de una revolución, como decía antes la persona que nos preguntaba y corroboraba Inés, ¿no? La revolución sostenible y la revolución de la inversión sostenible. Así que muchísimas gracias a todos. Recordarles a los que nos están siguiendo que Fan Society tiene un acuerdo con EFPA España, según el cual la asistencia a estos webinars ayudará a la recertificación de sus titulaciones. Así que, bueno, EFPA tiene ya en su web colgado un test con los temas que hemos estado tratando en este evento y si lo superan, pues ya saben que tendrán una hora de recertificación. Y desde aquí, pues despedirme, desearles un buen verano, espero que sea un verano sostenible y volveremos nosotros en septiembre con el próximo foro de ABC y Fan Society. Muchas gracias a todos y feliz verano.